en la fascinante clase de Ciencias Sociales, esta semana estuvimos aprendiendo sobre la revolución neolítica y los grandes cambios de la historia de la civilización, así como también de las teorías del origen de las especies. Pues aquí te muestro de manera resumida este contenido una vez más. Según la Real Academia de la Lengua Española, la historia se define como la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. También es considerada como la disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. Pueden definirse como la disciplina que se centra en el pasado de la humanidad, también como el período de tiempo transcurrido en la invención de la escritura, conocido como el año cero, hasta los tiempos actuales. La historia se divide en procesos y etapas para su comprensión, como son la prehistoria, la cual se divide en edad de piedra, que a su vez se divide en paleolítico. Se conoce como el período de la prehistoria, donde la principal materia prima era la piedra, ya que con estas se podían confeccionar herramientas. Mesolítico. Se caracterizó por ser el período de transición entre el paleolítico y el neolítico. En este período vivieron las últimas familias de cazadores y recolectores. Neolítico. Período de la historia donde se producen cambios trascendentes. Es la fase anterior a la edad de los metales, justo en el período neolítico donde se produce la domesticación de las plantas y animales, el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. La otra parte de la prehistoria sería la edad de los metales, la cual estuvo dividida en tres. Edad del cobre, período que señaló el inicio del uso de los metales y el consiguiente desarrollo de las técnicas metalúrgicas. El rasgo más significativo que caracterizó la civilización neolítica fue el empleo del cobre. Edad del bronce, se denomina así porque se empieza a fabricar armas y utensilios con la aleación del cobre y el estaño, resultando un metal más duro que el cobre. Edad de hierro. Es el período en el cual se descubre y populariza el uso del hierro como material para fabricar armas y herramientas, distinguiéndose por una metalurgia de muy buena calidad. Entonces, la prehistoria se refiere al período humano que va desde la creación de la tierra hasta la invención de la escritura. El acontecimiento que marcó el fin de la prehistoria y el comienzo de la historia fue la creación del sistema de escritura, dando paso así a la Edad Antigua. Como ves, la historia se ha dividido en períodos, etapas o edades, y cada uno tuvo sus características. Edad Antigua. Comienza cuando aparece la escritura, que supone un gran acontecimiento en la historia, y termina en el momento en que cayó el Imperio Romano, es decir, en el siglo V después de Cristo. En este período se desarrollan las primeras civilizaciones en Mesopotamia y Egipto. Los métodos de escritura que solían utilizar estas civilizaciones eran los jeroglíficos. Comprenden desde el siglo XV hasta que se inicia la Revolución Francesa en 1789. Se produjo uno de los acontecimientos culturales más importantes de la historia, que fue el Renacimiento. Las ciudades crecieron y el sistema feudal se fue sustituyendo por el sistema capitalista. Edad contemporánea. En esta se produjeron acontecimientos esenciales.
entre ellos el nacimiento de nuevos sistemas de gobierno como el sistema republicano, la consolidación del sistema capitalista, la disminución del poder de la Iglesia Católica, el aumento de la población mundial, la aparición de grandes inventos como los bombillos o Internet y finalmente la globalización. Teoría de la panspermia. Es una teoría antigua atribuida al filósofo griego Anaxágora en el siglo V a.C. Planteaba que la vida humana existente en el planeta Tierra era de origen extraterrestre. Según esta hipótesis, el hombre llegó tras alguno de los innumerables cuerpos que chocan con nuestro planeta en sus primeras etapas de formación. Según los defensores actuales de esta teoría, la vida humana es el resultado de circunstancias y condiciones ambientales, las cuales son frecuentes en el cosmos. Teoría de la generación espontánea. Surge en la antigua Grecia. Sus principales exponentes fueron Tales de Mileto y Anaximandro, entre otros, en el siglo V a.C. La teoría de la generación espontánea sostenía que la vida podría surgir de materia orgánica e inorgánica, es decir, sostenía que de ciertas formas de vida animal y vegetal podrían surgir de manera espontánea en la vida, ya que habían observado la aparición de gusanos, insectos, cangrejos, salir de la materia en putrefacción de la basura, de residuos de lodo, entre otros. Para comprobar esta teoría se realizaron muchos experimentos, pero no fue hasta que el científico de origen francés Louis Pasteur, quien con un sencillo experimento logró desmentir esta teoría, ya que logró comprobar que la vida viene solo de la vida. Teoría de la creación. En la tradición occidental, durante los siglos, se había dado respuestas a las cuestionantes sobre el origen del hombre basados en los escritos de la Biblia, más concretamente en el Génesis. Según las Escrituras, la creación de todas las cosas se llevó a cabo en tan solo 6 días. Durante siglos, esta teoría fue la única aceptada para explicar el origen del hombre en la Tierra. Teoría de la evolución. Sostiene que los seres vivos evolucionan como una consecuencia de una serie de lentos cambios graduales provocados por la selección natural. La teoría de la evolución fue sustentada por Darwin, un naturalista británico nacido en el 1809. Darwin forjó sus ideas durante un viaje que se extendió alrededor del mundo. La teoría de la evolución fue expuesta en su libro, El origen de las especies. Las ideas de Darwin se basaron en los estudios que se hizo en diversos lugares, uno de ellos las Islas Galápagos, donde se observó las sutiles diferencias que habían entre especies. Las ideas expuestas por Darwin recibieron un fuerte rechazo por la sociedad de esa época, aumentando la polémica con la publicación de su libro para el año 1871, donde Darwin planteaba que existía un ancestro común entre los hombres y los monos. Toma en cuenta que estamos trabajando las teorías sobre el origen de la especie y quiero que tengas muy claro qué es una teoría. Las teorías están basadas en el planteo de un sistema abstracto, hipotético deductivo, que fija una descripción científica en base a un conjunto de observaciones o experimentos. La teoría científica se rige por hipótesis o supuestos que los científicos se encargan de verificar. ¿Ves que sí lo puedes lograr? Ahora quiero que después de tener toda esa información sobre los homínidos, realices una línea de tiempo en tu cuaderno de ciencias sociales, donde vayas estableciendo desde el primero hasta el último Homo existente.
Y para la actividad número 2, quiero que realices un breve resumen de aquello que más te llamó la atención. Y por último, ¿qué te parece si utilizando toda la información recolectada, realizas una suposición de cómo se habría originado el hombre? Vamos a evaluar lo aprendido, ¿te parece? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos las diferentes teorías sobre el origen del hombre. Aprendimos qué es la hominización, dónde surgieron y sus características. Y también qué es una teoría. Y pusimos a prueba nuestros conocimientos. ¡Wow! Pero cuántas cosas importantes aprendimos hoy. Hemos llegado al final de esta fascinante clase de Ciencias Sociales con tu maestra Yancel Ferreras. Te agradezco que hayas prestado especial atención, ya que es el mejor regalo que nos puedes dar, ya que así te cuidas y cuidas tu familia. Recuerda que si necesitas repasar la clase del día de hoy, puedes acceder a cuarto de secundaria en YouTube y repetirla cuantas veces lo necesites, copiar tranquilo y realizar tus asignaciones del día de hoy. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo encuentro. Recuerda mantenerte en casa y preservar la salud. Adiós. Y es momento de dar paso a la clase más interesante, Ciencias de la Naturaleza, en la que el profesor Ediberto y Pevens trabajaron los temas de los ciclos biogeoquímicos y los tipos de ecosistemas. Aprende más repasando con ellos. Vamos a iniciar. Buen día, queridos estudiantes, bendiciones. Bienvenidos una vez más a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Ediberto Cordero y Pevens Serrano. Hoy continuamos nuestro recorrido por el maravilloso mundo del conocimiento. Esta vez continuamos hablando de los ecosistemas, que igual que los sistemas del cuerpo humano, requieren de materia y energía para realizar sus funciones de forma apropiada. Hoy conoceremos cómo se llevan a cabo esos procesos en un ecosistema. Quédate con nosotros en el día de hoy. Como vimos, casi rompo el pobre control sin tomar en consideración que quizás solo le faltaba un soporte energético. Así pasa en la vida y por lo tanto en los ecosistemas. Así es, Pevens. La relación entre la materia y la energía es muy estrecha y es el soporte fundamental de toda la vida. Por eso es importante destacar estos conceptos. Materia. La materia se define como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Puede encontrarse en estado sólido, líquido y gaseoso. Toda la materia está compuesta por partículas diminutas. Según sus características y su tamaño, estas partículas se denominan átomos, iones y moléculas. Toda la materia, tanto la del medio inerte como la de los seres vivos, está formada por elementos químicos. Estos se definen como una sustancia que no puede formarse en otras sustancias más pequeñas mediante métodos químicos ordinarios. Existen más de 100 elementos diferentes, cada uno con sus propiedades características. Los elementos que forman la materia inerte y la viva son los mismos, aunque en diferentes proporciones. El 98% de la materia viva está formada solo por 5 elementos básicos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo. Estos y otros elementos químicos juegan un papel fundamental en el ciclo de la vida. Los elementos y compuestos inorgánicos que forman parte de la materia viva fluyen en el ecosistema a través de los ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos. Esos movimientos cíclicos que se dan entre esos elementos que forman los organismos biológicos y el ambiente se le conoce como ciclos biogeoquímicos. Estos ciclos incluyen componentes geológicos, atmósfera, litosfera, hidrosfera, componentes biológicos como son los productores, los consumidores y descomponedores. De ahí la deriva de su nombre. Bio por los componentes biológicos, geo por los componentes geológicos y químicos por los elementos químicos que intervienen.
La energía toma un curso unidireccional a través de un ecosistema, pero muchas sustancias circulan a través del sistema, como son el agua, el nitrógeno, el carbono, el fósforo, el magnesio, el calcio, el cloro, sodio y minerales como el hierro y el cobalto, utilizados por los sistemas vivos, aunque en cantidades reducidas. Gracias a los ciclos biogeoquímicos, los elementos se encuentran disponibles para ser utilizados una y otra vez por otros organismos. De no darse estos ciclos, en un ecosistema los organismos se extinguirían, de ahí su importancia. Es como si tuviésemos un reabastecimiento constante de las necesidades básicas, agua, alimentos, salud, etc., los materiales indispensables para vivir. En pocas palabras, se llama ciclo al periodo de tiempo en el cual se desarrolla o sucede un conjunto de acontecimientos, etapas o fenómenos, que una vez finalizados se vuelven a repetir en el mismo orden de principio a fin. Y para entender mejor, ¿qué te parece si conocemos estos ciclos? Ciclo del fósforo. Es un ciclo biogeoquímico que describe el movimiento de este elemento químico en un ecosistema. Los seres vivos toman el fósforo en forma de fosfatos a partir de rocas fosfatadas que mediante la meteorización o descomposición de las rocas y minerales liberan los fosfatos. Estos pasan a los vegetales por el suelo y seguidamente pasan a los animales. Cuando estos excretan, los descomponedores actúan volviendo a producir fosfatos. Una parte de estos fosfatos son arrastrados por las aguas al mar, en el cual toman las algas, peces y aves marinas, las cuales producen guano, el cual se usa como abono en la agricultura, ya que libera grandes cantidades de fosfatos. Los restos de los animales marinos dan lugar en el fondo del mar a rocas fosfatadas que afloran por movimientos orogénicos. ¿Es importante el fósforo? Eso depende. ¿Quieres tener membranas celulares y huesos en tu cuerpo? Probablemente la respuesta sea que sí. El fósforo es un nutriente esencial para los seres vivos. Es una parte fundamental de los ácidos nucleicos como el ADN y los fosfolípidos que conforman nuestras membranas celulares. En la forma de fosfato de calcio, también es el componente de soporte de nuestros huesos. En la naturaleza, el fósforo a menudo es el nutriente limitante. En otras palabras, es el nutriente que se encuentra en menor cantidad y por lo tanto limita el crecimiento, especialmente en los ecosistemas acuáticos de agua dulce. Interesante información. Por otro lado, tenemos el ciclo del azufre. Ciclo del azufre. El ciclo del azufre es considerado uno de los ciclos químicos más complejos de la naturaleza, ya que en su recorrido por los diferentes ecosistemas, el azufre experimenta diferentes estados de oxidación. Esto ocurre cuando el componente químico se combina con el oxígeno. En principio, las plantas absorben el azufre a través de las raíces, que se encuentra en la corteza de la tierra o el agua en forma de sulfatos, y compone las sales o nutrientes necesarios para realizar sus funciones vitales. Por medio de este proceso, las plantas reducen los sulfatos en sulfuros. Una vez las plantas y los vegetales, el azufre pasa al organismo de los animales herbívoros cuando estos se alimentan. A continuación, los animales carnívoros se alimentan de animales herbívoros, razón por la cual el azufre continúa su ciclo y contribuye con sus nutrientes a estos consumidores. Cuando los animales carnívoros mueren, sus cuerpos quedan en el suelo y los organismos descomponedores, es decir, las bacterias y hongos, convierten sus restos animales nuevamente en sulfato a medida que los desintegran y los reducen en partículas orgánicas. El azufre presente en los aminoácidos de los cadáveres de los animales pasa al suelo, que posteriormente se transforma en sulfuro de hidrógeno gracias a las bacterias. Y de esta manera se enriquece y se nutre nuevamente el suelo. En este proceso el azufre se oxida para producir el sulfato, que será otra vez absorbido por las plantas por medio de sus raíces. De esta manera se inicia el ciclo nuevamente. El azufre también llega a los suelos a través de las heces de los animales luego de su descomposición. Los ciclos del azufre y del fósforo son dos tipos sedimentarios, o sea que en este ciclo los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre. Como pudimos ver, otros cambios que se generan fundamentalmente en la atmósfera, como el carbono, nitrógeno, oxígeno, como veremos a continuación.
El ciclo del carbono. Es el ciclo biogeoquímico por el que el carbón se intercambia entre la biosfera, pedosfera, geósfera, hidrosfera y la atmósfera de la Tierra, junto con el ciclo del nitrógeno y el ciclo del agua. El ciclo del carbono comprende una secuencia de eventos que es la clave para hacer que la Tierra sea capaz de sostener la vida. Describe el movimiento de carbono al ser reciclado y reusado por la biosfera, incluidos los sumideros de carbono. Los organismos vivos no pueden crear su propio carbono. Entonces, ¿cómo es incorporado el carbono a los organismos vivos? En la atmósfera, el carbono se encuentra en forma de dióxido de carbono en gas, CO2. Recuerda que las plantas y otros productores capturan el dióxido de carbono y lo convierten en glucosa a través de la fotosíntesis. Luego, cuando los animales comen esas plantas y otros animales, obtienen el carbono a través de esos organismos. Pero ¿cómo ocurre entonces el ciclo del carbono? ¿Recuerdan que exhalamos, es decir, que expulsamos dióxido de carbono? Este dióxido de carbono es generado a través del proceso de la respiración celular, que tiene la misma reacción química que la fotosíntesis, pero a la inversa. Esto implica que cuando nuestras células queman alimento, es decir, glucosa, para obtener energía, se libera dióxido de carbono. Nosotros, como todos los animales, exhalamos ese dióxido de carbono, devolviéndolo a la atmósfera. La descomposición de un organismo muerto también libera carbono a la atmósfera. ¿Sabías que tu paso por la vida puede impactar a modo futuro la Tierra? La huella de carbono es un indicador ambiental que pretende reflejar a totalidad de los gases del efecto invernadero, emitidos por un efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. El dióxido de carbono se conoce como un gas del efecto invernadero, ya que deja pasar a la energía solar, pero no deja que el calor salga, similar a los cristales de un invernadero. El aumento de los gases del efecto invernadero en la atmósfera contribuye al aumento de la temperatura de la Tierra, conocido como calentamiento global o cambio climático. Los gases del efecto invernadero principales son el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. Los gases del efecto invernadero, cuya concentración ha ido en aumento después de la revolución industrial, están directamente relacionados con el incremento de la temperatura media de la Tierra, el más abundante resultado de la quema de combustibles fósiles, como son el petróleo, el carbón, el gas natural y el gas licuado, y que representa aproximadamente 2/3 de los tipos de gases del efecto invernadero, es el dióxido de carbono. La huella de carbono se mide en masa de dióxido de carbono equivalente. Una vez conocido el tamaño y la huella, es posible implementar una estrategia de reducción o compensación de emisiones a través de diferentes programas públicos o privados. ¡Qué lindas orquídeas! Ay, sí, me encantan, gracias. Pero no solamente te encanta porque son bellas. Sí, pero también tener plantas ayuda a reducir la huella de carbono, ayuda al ciclo del oxígeno y mejora hasta la ambientación. Espero que tú también hayas aprendido que puedes aportar un granito de arena al cuidado del medio ambiente. Y si quedaste con dudas o no comprendiste, recuerda que se repite en horario vespertino por radio y televisión. Y también puedes buscarnos en nuestras redes y canales de YouTube. Y ahí puedes pausar, retroceder y volver a ver este y todos los contenidos trabajados en las distintas asignaturas. Sigue trabajando con tu maestro guía y socializando con tus compañeros de clase a través de las vías digitales más accesibles. Y recuerda que aprendemos desde casa, preservando la salud. Hasta luego. Bye. ¡Wow! Qué interesante estuvo este tema de los ecosistemas, ¿verdad? Espero que hayas tomado notas de este y de los anteriores. Al regreso, llegan los idiomas. No te muevas.